En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Apertura de semana, muy buenos días, bienvenidos. Esperemos que hayan pasado un buen fin de semana. Por cierto, aquí estamos en una semana informativa, frente a una semana informativa que se vislumbra muy movida, pero muy movida, con un tema internacional que desarrollaremos en breve, que bien seguramente ustedes ya conocen, lo ocurrido el pasado sábado y bueno, las consecuencias que todo esto ha traído para la paz mundial. Pero aquí estamos en este día lunes 15 de abril dispuestos al abordaje y por supuesto a trabajar una nueva agenda informativa. Agradecerles la sintonía, la audiencia y por supuesto invitarles a que se incorporen como lo hacen a diario a través de las alternativas que ofrecemos, pero particularmente utilizamos la red social X, antes conocida como Twitter, para que puedan enviar sus mensajes y bueno, desarrollar sus comunicaciones y las denuncias que usualmente se hacen sobre servicios públicos. Bueno, comencemos entonces a transitar porque la agenda es extensa, ¿no? Para esta apertura de la semana. Lo ocurrido el sábado, el bombardeo, el lanzamiento misilístico, ataques con drones, con misiles crucero, que hizo Irán en represalia al ataque que días atrás realizara en Damasco, Siria, contra el consulado de Irán en ese país, que dejó un saldo de varias personas fallecidas vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní y la muerte de dos importantes generales que a ella pues pertenecían. Entonces se esperaba en cualquier momento un ataque en respuesta y ocurrió en la noche del sábado. El escudo de defensa israelí evitó pues que ese masivo ataque lograra los objetivos. Además, con el apoyo adicional en la logística de parte de países aliados como los Estados Unidos, el Reino Unido y también el Reino de Jordania. Estuvieron pues confrontando y bloqueando el lanzamiento de misiles. Solo algunos pocos lograron llegar. No hubo personas fallecidas, pero sí una niña gravemente herida, producto pues de un impacto de metralla. Y un daño menor en una instalación de la Fuerza Aérea Israelí en el sur de ese país. Entonces, bueno, esto provocó la alarma mundial desde luego, se prendieron todas las luces rojas, se esperaba de inmediato la respuesta israelí, pero esto ha sido llevado en forma gradual. Desde luego que los organismos multilaterales del mundo y los pronunciamientos de diferentes gobiernos tuvieron que ver con esto, ¿no? Cada quien, pues, de acuerdo a su inclinación, dio una explicación o tomó postura sobre lo que fue este ataque iraní. El primero que realiza directamente sobre territorio israelí, antes a través de aliados como Hezbollah y otros grupos fundamentalistas, pues en el pasado y aún en el presente continúan realizándose algunos ataques, pero también sin éxito. Entonces, bueno, se reunió pues de emergencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ayer domingo. Para mañana está prevista una reunión extraordinaria de los países de la Unión Europea. Se reunió vía teleconferencias el grupo de los 7, evaluando la situación. Hubo una invitación o exhortación a Israel que no respondiera, que fuera comedida, que no pues desarrollara una escalada que pudiera ser superior por las consecuencias que esto pudiera traer para no solamente la paz regional, sino para la paz del mundo. En este sentido, también el gobierno iraní dijo que no tenía la intención de volver a atacar luego de esta ofensiva que ellos consideraron exitosa, pero que ya se conoce que no tuvo el éxito que esperaban, porque el escudo de defensa antiaéreo israelí es muy sólido en ese sentido. Entonces, bueno, que no esperaban, decían los voceros del gobierno iraní, realizar un nuevo ataque, salvo que sus intereses sean, en este caso, pues atacados o lastimados
por los israelíes. Decíamos que organismos multilaterales pues han mantenido reuniones, piden a Israel la contención, que no ataque, pero voceros de Israel, como el presidente de ese país, dijo que esto es el inicio casi que de una guerra. Luego, en la reunión y la discusión que se desarrolló ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, intervinieron diversos factores, por supuesto la representación iraní, la representación de Israel. El embajador decía que ellos no podían quedarse, más o menos lo insinuaba, de brazos cruzados, porque ellos son un pueblo de leones, en fin, hacían la alegoría histórica y demás. Entonces, y metafórica en ese sentido. Entonces, bueno, eso está allí presente. El gobierno venezolano se pronunció haciendo cita y recordando los antecedentes de lo que ha ocurrido en Gaza y lo que ha pasado con Israel. Bien se sabe que las relaciones, primero, no existen en este momento, ¿no? Pero las relaciones entre el gobierno venezolano y el gobierno israelí son muy tensas hace unos cuantos años atrás. También, bueno, otros países a favor o en contra de lo que ha ocurrido. En Irán celebraban el ataque con personas que salían a la calle pues en protesta y, bueno, ya repito, a celebrar lo que allí o lo que fue esta iniciativa de Irán. Otros países también de la América se han pronunciado, más tarde o menos. Esto ha provocado diversas reacciones. Por ejemplo, en Brasil fue tímida la respuesta de acuerdo a lo que piensa la comunidad judía que reside en Brasil, que el gobierno de Lula da Silva debió haber sido más contundente. El que fue claro, definido y preciso y con un apoyo pues absoluto fue el gobierno de Javier Milei en la Argentina. El gobierno de Chile también consideró inaceptable el ataque aéreo iraní. Otros gobiernos, Petro, bueno, hace los antecedentes también y se refugia en el tema de Gaza para luego decir que, bueno, que esto surge de alguna manera como respuesta a lo que ha sido, pues, la posición de Israel en el Medio Oriente. En fin, en este mundo de la diplomacia y la política se dicen y se hablan muchas cosas. Decíamos, sí, que el gobierno venezolano también se pronunció con una voz crítica alrededor de la postura israelí, un poco también entendiéndose que este ataque masivo misilístico y con drones era una respuesta a lo que pudo haber sido o ha sido una agresión israelí. En fin, esto va a continuar. Esperemos que no surja la escalada. Esperemos que esa respuesta israelí sea contenida. Por fortuna no hubo esos daños humanos, ni mucho menos, y bueno, simplemente hay que estar pendientes, hay que mantener, como decimos, el seguimiento de las cosas sobre un tema tan importante que estremece a la opinión pública mundial. Bueno, vamos a temas muy nuestros, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que fue un acto donde participó Nicolás Maduro y abordó diversos temas, el tema político electoral y el tema de la corrupción. Allí hizo una propuesta para muchos controversial, porque dijo que ha llegado el momento de plantear una reforma constitucional para que se establezca la cadena perpetua para los corruptos, que se queden allí con sus huesos en la cárcel. Es más o menos la insinuación que hizo Nicolás Maduro, porque es imperdonable lo que han hecho. El mensaje obviamente dirigido a los personajes que ya emblemáticos, conocidos por la opinión pública, que han estado involucrados y a los que se les ha imputado ya hay una serie de delitos que tienen que ver con, bueno, el asalto al tesoro público, si pudiera decirse de esta manera más gráfica. En ese sentido, bueno, están 57 personas detenidas, pero que siguen sumándose otras más. Lo más emblemático fueron los de la semana pasada, que se conoció hace una semana exactamente, la detención de Tarek El Aissame, de Simón Serpa y exministro de Hacienda, y del empresario Samar López. Entonces, sin embargo, bueno, esto se va evidentemente a discutir. Una reforma constitucional en esos términos para establecer cadena perpetua es un tema para discutirse con mayor intensidad y no se puede tomar tampoco a la ligera.
En ese sentido, los factores políticos dentro de la Asamblea Nacional seguramente evaluarán la situación. Bueno, hablando de estos casos, hay un rumor no confirmado aún, habría que esperar si la voz del Ministerio Público se conoce en el día de hoy, de que habrían sido detenidos 4 ex viceministros que tuvieron vinculación con PDVSA y otros cargos vinculados, repito, con Tarek El Aissami y los que están en esta trama de corrupción denominada PDVSA Cripto. Hay que esperar el día de hoy a ver si se confirma la detención de estos 4 ex viceministros. Esto sumaría a los que ya 57 están detenidos de acuerdo a la versión que ha ofrecido también la Fiscalía. Bueno, vamos con proceso electoral. Bueno, continúa. Esta semana puede ser muy importante y en algunos casos decisiva. Culmina por una parte, dentro del cronograma electoral, el proceso de inscripción y actualización. Están solicitando por la cantidad de dificultades que se han presentado que se ha extendido en lo nacional y en lo internacional, acá en Venezuela y en el exterior, pues ese proceso de inscripción y actualización de datos es lo que se está pidiendo. Habría que esperar si esto lo examina el directorio del Consejo Nacional Electoral y así lo dispone. Ha habido muchos contratiempos, y es cierto, y un número de centros electorales pues muy reducido en ese sentido. Mientras tanto, bueno, ya el día sábado próximo, 20 de abril, finaliza el plazo para la sustitución de candidatos para que tengan presencia en el tarjetón con sus figuras, rostros, en el tarjetón electoral como en la máquina de votación. El último plazo es el 18 de julio, pero ahí sí no hay sustitución de rostros ni figuras en las tarjetas. Entonces eso ha provocado una discusión muy intensa, sobre todo en la oposición venezolana, que se generó, por cierto, alrededor de esta oposición de los grupos que hacen vida en la plataforma unitaria, a nivel de expectativas sobre una supuesta reunión que incluso algunos partidos que se suman a la plataforma habían solicitado entre Manuel Rosales, María Corina Machado y los integrantes de los partidos que forman esta estructura. El partido Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales dijo a través de una declaración pública que no había recibido ninguna invitación formal para reunir a Rosales con María Corina Machado y el resto de la plataforma. Entonces se generó allí un nivel de incertidumbre y además de confusión sobre si ciertamente iba a realizarse o no esa reunión, que para ellos es de esperar, debe ser muy importante porque tienen que definir el tema del candidato unitario definitivo, si es el que está inscrito en la tarjeta de Alamut o es Manuel Rosales, que tiene el apoyo de 3 organizaciones políticas, entre ellas la de su partido Un Nuevo Tiempo. Entonces, eso está por verse, por eso digo, esta semana puede ser importante y decisiva. Por lo demás, la dinámica electoral continúa. Otros temas. Comenzaron el sábado las reuniones ya previstas entre representantes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, un grupo en armas, y el gobierno colombiano, el gobierno de Gustavo Petro, acá en Caracas. Es una reunión extraordinaria que se extenderá probablemente hasta el 22 de abril, es lo que se ha dicho. Es decir, hasta la semana próxima, porque piensan los integrantes del grupo del ELN que las conversaciones están congeladas, que hay elementos que permiten decir que están perturbadas y que tienen que retomarse a ver no solo si se mantiene el cese al fuego bilateral, sino algunas otras decisiones que tienen que tomarse en materia territorial. Eso es lo que se entiende, son cosas muy internas en el del vecino país. Entonces, bueno, comenzaron. Otro tema importante es que se conoció este fin de semana que 95.000 venezolanos recibieron el parole humanitario, que es este mecanismo establecido por el gobierno y la migración de los Estados Unidos para darle legalidad a venezolanos que lleguen, una vez llenado un formulario por vía aérea comercial a los Estados Unidos, puedan revisarse sus papeles y se les dará el permiso. A los que se les dieron el permiso pueden trabajar hasta 2 años en aquel país. 95.000 venezolanos es la cifra que se manejó. En cuanto a la situación de Chile y Venezuela y las tensiones que existen, bueno, allí se conoció que fueron ya detenidos preventivamente para luego desarrollar las imputaciones ante un tribunal los 3 venezolanos vinculados al asesinato del teniente de carabineros Emanuel Sánchez. 3 venezolanos
que algunos con orden de expulsión, que hacían vida delictiva en aquel país. También está el caso del teniente Ronald Ojeda. Por cierto, la Fiscalía venezolana se comprometió este fin de semana a colaborar con las investigaciones chilenas para dar con los responsables. Hay incluso orden de alerta roja de Interpol hacia 2 personas, no se conocen sus nombres, al parecer venezolanos, que habrían participado en el asesinato del teniente venezolano en situación de retiro, Ronald Ojeda. Un poquito más de temas internacionales. Bueno, esto va a ser histórico porque hoy es el juicio con el nombramiento del jurado, o comienza, me explico mejor, el juicio con el nombramiento del jurado en contra de Donald Trump, donde se entremezcla el tema del fraude fiscal con un mecanismo de engaño, pero que a su vez lo conecta con el pago a una mujer actriz pornográfica que tuvo relaciones presuntamente con Trump, y el pago que hizo él de $130,000 para callarla y que no se supiera, eso de cara a lo que fueron las elecciones donde él participó en el pasado y obtuvo la presidencia de la República, ¿no? Entonces, ese tema está ahí, pero hay un nivel muy importante de expectativa, no solo en lo nacional, porque incluso es un juicio en un tribunal penal, que es decir, que pudiera surgir una sentencia desfavorable a Trump y en esos términos no podría ser candidato presidencial. Vámonos a los deportes. Oye, lamentable el anuncio que hizo Yulimar Rojas, se lesionó en un entrenamiento el talón de Aquiles, fue intervenida quirúrgicamente en Madrid, en España, y ella envió su mensaje: no puede participar en los Juegos Olímpicos de París, no puede representar a Venezuela, tendrá que venir un proceso de recuperación. Entonces ayer envió otro mensaje, salía ya de la clínica en Madrid donde fue intervenida. Bueno, lo mejor para Yulimar Rojas. Y en cuanto al fútbol, bueno, cosas interesantes ocurrieron este fin de semana. En cuanto al fútbol inglés, patinaron 2 de los favoritos. El Arsenal, que perdió, algo que muchos esperaban, con el Crystal Palace, y también, bueno, pierde el Liverpool 2-0. Pierde el equipo de Liverpool con el Aston Villa, ¿no? Entonces, bueno, y ganó el sábado el Manchester City, y en este caso, bueno, ha tomado la punta del campeonato inglés, que está, como decía, muy caliente. En el español, bueno, el Real Madrid continúa con su ventaja de 8 puntos sobre el Barcelona, que también ganó. El Madrid ganó pues al Mallorca 1-0, y bueno, en otras ligas la situación está, y lo más importante, la situación también está muy competida, pero lo más importante a destacar es que faltando 5 fechas para concluir el campeonato 23-24 de la Liga alemana, ya el Bayer Leverkusen es campeón con su triunfo ante el Werder Bremen este domingo, 5-0. Bueno, mucha información deportiva, como siempre, los fines de semana. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de X, usando la etiqueta de numeral Primera Emisión, los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, luego el segmento del tiempo y también lo que dedicamos a lo que ustedes nos envían vía redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este lunes 15 de abril de 2024. Qué gusto que nos acompañen en este inicio de semana y también en este recorrido informativo. Ya Carlos ofreció un adelanto de esas informaciones que acaparan la atención en este día. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece usted? Señora Peroso, ¿cómo está usted? Yo muy bien. ¿Descansó? Sí, bastante, gracias a Dios. Qué bueno. Saludos a todos en casa, nosotros listos por acá para iniciar la jornada informativa con lo que nos corresponde, que en este caso son los titulares de la prensa nacional. Comenzamos. De inmediato. Y vamos a iniciar, amigos, haciendo revisión de la portada del diario El Universal. El titular principal de este periódico para la mañana de hoy es el siguiente: Maduro, hablan del presidente de la República, pide al pueblo lograr nuevas victorias por un país libre. Señala el sumario que el 14 de abril de 2013, tras la partida física de Hugo Chávez, los venezolanos acudieron a los centros de votación
para elegirlo. También en esta portada leemos: Colombia acompañará a presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Los problemas los resuelven los venezolanos. Estas son palabras del embajador Milton Rengifo. También en esta portada, Padrino López, ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que con la unión cívico-militar los soldados de la patria seguirán preservando la paz de Venezuela. Vemos que la gráfica principal está dedicada al tema de esta confrontación entre Irán e Israel, verdadera amenaza de conflicto global. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió este domingo después de que Israel solicitara al organismo que condene el ataque de Irán contra el país. Oriente Medio está al borde. La gente de la región se enfrenta a una verdadera amenaza de un conflicto devastador a gran escala. Estas fueron las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al inicio de la cita mencionada. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario La Voz para este día. Ellos abren con el siguiente titular: autoridades alertan aparición de chipos. Dice el antetítulo: los expertos recomiendan no matar al insecto. Parte del sumario reseña que la picadura puede transmitir el mal de Chagas. Varios avistamientos de este insecto se han reportado en la ciudad capital en las últimas semanas, por lo que desde instituciones sanitarias se le hace un llamado a la ciudadanía a tomar previsiones. Más abajo tenemos sucesos. Asesinado un 6 CPC en Guatire en pelea con pareja sentimental. Dice el antetítulo: funcionarios del cuerpo detectivesco adelantan las investigaciones, y parte de la nota reseña que como Jesús Alberto Aguirre Pérez fue identificado un detective del 6 CPC, quien aparentemente fue asesinado por su pareja sentimental, hecho ocurrido en el sector La Chapa del municipio Zamora del estado Miranda. Vamos ahora con portada de Últimas Noticias. La derecha aterrada por ley antifachos. Este titular se corresponde también con lo siguiente: en un día la derecha mostró cuál es su plan. Lo dijo Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación e Información, evocando al 11 de abril. Nos vamos al tema internacional. Irán advierte que contraatacará si Israel vuelve a agredir. Dimos una lección al enemigo sionista, dijo el presidente iraní Ebrahim Raisi. Estados Unidos pidió contención a Israel. Nos vamos ahora a otros temas de tipo nacional, o mejor dicho, que se han dado acá en nuestro país. Encuentro por la Paz de Colombia. Las delegaciones del Gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional comenzaron este domingo una ronda extraordinaria de conversaciones acá en la ciudad de Caracas, con la finalidad de continuar con el diálogo que debe conducir a un acuerdo de paz entre las partes. Cifras OPEP, tema económico. Producción de petróleo subió 18% en el primer trimestre. Venezuela promedió en los primeros 3 meses de 2024 un total de 864.000 barriles de petróleo diarios. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes información que reseña el portal web del diario 2001. Ellos titulan: solicitan reunión urgente entre María Corina Machado, Manuel Rosales y la Plataforma Unitaria. A través de su cuenta en X, el partido político Primero Justicia anunció la convocatoria para la reunión, recordando que el pasado 10 de abril Machado hizo la propuesta ante la Plataforma de la Unidad Democrática, en cuya reunión participarían los partidos de la Plataforma, Rosales y ella. De acuerdo a Primero Justicia, el propósito de esta reunión es alcanzar una opción unitaria y viable para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Aunque se hizo la convocatoria, la reunión no se ha llevado a cabo, por lo que anuncian que el sábado 13 de abril se reunió el Comité Político Nacional de Primero Justicia y decidieron redoblar los esfuerzos para que este encuentro se realice. También tenemos en este portal web del diario 2001 la siguiente información. Venezuela rechaza licencias de producción petrolera otorgadas por Guyana. Reseña la nota en detalle que la Cancillería de Venezuela rechazó que Guyana otorgue licencias de producción de petróleo en áreas marítimas sin delimitar. A través de un comunicado difundido por la Cancillería en su cuenta X, se dice que Venezuela rechaza enérgicamente la ilegal licencia de producción de petróleo otorgada por Guyana. De acuerdo con el escrito, las licencias fueron concedidas a las empresas en el bloque Stabroek. Señala además que la incursión de estas empresas sería en territorio marítimo aún sin delimitar. Y lo que sigue es una cita textual, abro comillas, pudiendo comprometer los recursos de Venezuela, cierro comillas. Destacando además que el hecho de
que con estas acciones, abro comillas, Guyana está violentando radicalmente el derecho internacional, cierro comillas. Vamos ahora a revisar notas destacadas del portal web del diario El Nacional. Una de ellas, una menor venezolana, fue rescatada en operativo contra trata de personas. Esto ocurrió en Ecuador. Junto a esta menor venezolana se encontraba otra de nacionalidad ecuatoriana. Ellas fueron rescatadas en la provincia del Oro, es por fronteriza con Perú, en un operativo contra la trata de personas. La información la dio a conocer la policía de Ecuador. Las investigaciones del hecho iniciaron tras recibir una alerta de la salida no consentida de estas dos adolescentes, indicó la policía de Ecuador en un comunicado en el que agregó que las jóvenes habrían sido víctimas de engaños y falsas promesas con la intención de ser trasladadas de forma ilegal a otro país. Según la policía, las menores fueron localizadas cuando se disponían a ser sacadas de forma irregular hacia Perú. Otro tema también del portal del diario El Nacional. 5 personas murieron en Nicaragua al caer un camión al vacío desde un puente. El accidente se registró la noche del sábado en el kilómetro 287 de la carretera Ciuna, en el Caribe norte nicaragüense. Medios locales publicaron fotografías del accidente y ustedes tienen allí en pantalla la propia, donde se observa al camión volcado sobre un terreno donde hay grandes rocas y ubicado debajo del puente. Vamos a compartir ahora con ustedes portada digital del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. Dice, con fotografía Altuve, el astro rey. ¿De qué va esto? Lo reseña el sumario. El pequeño gigante sacó 2 jonrones, 4 y 5 en triunfo de Houston, 8-5 sobre Texas. Es líder en hits en las grandes ligas con 26 y segundo en averaje con .382. Además tenemos fotografía de Yulimar Rojas, el titular que la acompaña. No será fácil el retorno de Yulimar. La rehabilitación será clave en la recuperación de la reina del salto triple que fue operada con éxito del tendón de Aquiles. Bueno amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Sigan allí porque en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Ya venimos. ¿Qué me va a cantar? Bueno, vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Según un nuevo estudio, el consumo de acetaminofén durante el embarazo no se asocia con un mayor riesgo de autismo o discapacidad intelectual en los niños. El acetaminofén es uno de los medicamentos más utilizados y estudiados durante el embarazo y se considera seguro para reducir la fiebre y el dolor de forma sensata, lo cual es común durante esta etapa y ocurre en más del 10% de las personas embarazadas. Sin embargo, los especialistas instan a consultar a un profesional de la salud sobre el uso o el consumo de cualquier medicamento durante el embarazo. En el estado Monagas, con la portada digital del Oriental, vamos a iniciar la revisión de la prensa regional. Ellos titulan más de 270 multas a transportistas. ¿De qué va esto? Dice que las autoridades municipales multaron a 273 transportistas que trabajan de forma ilegal en la ciudad de Maturín. El director de Transporte Urbano de Maturín, José Maza, informó que mantienen operativos desplegados en diferentes avenidas. Además, tenemos en esta portada, en Monagas, se intensifican acciones para éxito del Plan de Siembra 2024. También es noticia que destacan en esta portada, gobernador de Anzoátegui respaldó acciones que esclarecieron la muerte del motorizado en Lechería. Esto fue un suceso que ocurrió durante Semana Santa. Además, un incendio consumió varios locales comerciales en Chichiriviche. En otros temas tenemos la campeona Yulimar Rojas fue dada de alta. Saben ustedes que anunció que no podrá participar en los Juegos Olímpicos por una lesión en el tendón de Aquiles. Además tenemos Monagas suma oro y plata para Venezuela en Juegos de la Juventud. En el tema internacional, el clima extremo enferma a niños migrantes que acampan en la frontera de México. Bueno, el titular del diario La Nación que circula en el estado Táchira para la mañana de hoy es el siguiente: fallas en servicios de agua y luz, el calvario de los que viven en esta entidad. Usuarios de diversos municipios se quejan a diario. También leemos lo siguiente: piden una oficina del SAIME para Ureña. Gobernador Bernal
resalta la labor de la Milicia Nacional Bolivariana. Esto en un acto que se realizó acá en la ciudad de Caracas con motivo del 13 de abril. El presidente Maduro propone cadena perpetua contra corruptos y asesinan en Cúcuta a veedor ciudadano. Vamos ahora a compartir portada digital del diario La Prensa que circula en el estado Lara. Ellos titulan Observación internacional es decisiva para el 28 de julio. Dice que expertos electorales señalan que la presencia de observadores de la ONU, el Centro Carter y la Unión Europea garantizarían la transparencia de los comicios presidenciales. También tenemos con fotografía productores de Urdaneta en alerta por propagación de fuego a sus fincas. En otro tema, cocuyeros piden apoyo a los bancos para aumentar producción. Y también se titula en esta portada de La Prensa de Lara, red de pedofilia en La Sábila se mantiene. A la fecha van 16 detenidos. Bueno amigos, nueva pausa acá en la primera emisión de El Noticiero. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de nuestra cuenta @el_noticiero. Por favor, ¿nos comparte la hora, Salmerón? Con mucho gusto, son las 6:40 de la mañana, ya venimos. Sing Alone es un proyecto desarrollado por estudiantes de la Universidad de Washington en Estados Unidos y se trata de unos guantes que traducen el lenguaje de señas en audio y texto. Estos dispositivos están equipados con sensores que registran el movimiento de las manos y envían señales de forma inalámbrica a una computadora central que se encarga de traducir los gestos en lenguaje de señas. Esta innovación fue acreedora del premio Levenson Mead de $10,000 por su gran contribución a la inclusión a la sociedad de personas con diversidad funcional en términos de lenguaje. Su diseño es bastante ligero, lo que lo hace práctico para su uso diario. Sing Alone representa un gran avance y un gran compromiso en mejorar la comunicación de todos los seres humanos. Renny Escalona, Televen. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos en Argentina con la portada digital del diario La Capital. Ellos titulan: los siniestros viales dejan más de 10.000 lesionados por año en la provincia. Dice el antetítulo de esta nota, drama que no se detiene, y parte del sumario dice que la información se desprende de un informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Vamos ahora a revisar la portada de Correo del Sur. Este periódico circula en Bolivia. Titular principal para la mañana de hoy: Evo Morales advierte que no se presentará si la justicia lo investiga por el caso del Hotel Las Américas. Que me citen, no voy a presentar. Que me metan a la cárcel, afirmó en un programa de radio. El expresidente es uno de los principales implicados en este caso, señala el diario Correo del Sur. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Bolívar, Amazonas, Zulia y la región andina. Caracas estará parcialmente nublada, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 32. Valencia parcialmente nublada, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 34. Cumaná estará totalmente soleado, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Y comenzamos esta revisión con un mensaje que nos envían desde Ocumare de la Costa, municipio Costa de Oro, sector El Playón, calle Aragua, y señalan que las alcantarillas están tapadas y cuando llueve se inundan. Hacen un llamado a las autoridades para que revise esta situación. María Luisa Angulo Jaspe nos escribe desde Cagua, Funda Cagua, y señala que les quitan el servicio de luz todos los días a un promedio de 5 horas. Mari nos envía los buenos días, al igual que la señora Norma y Daniel Díaz, que están en sintonía del noticiero.
Bueno, como siempre, es agradecidos por esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestras redes sociales. Es momento de ir con Carlos Fernández para conocer un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bien, vamos a agregar, sumamos trabajos realizados por el equipo de periodistas y otras informaciones también que forman parte de la agenda informativa que está desarrollándose el lunes 15 de abril. Vamos a comenzar con algo muy singular, algo que tiene que ver con gastronomía criolla, un alimento, digamos, emblemático dentro de lo que es pues la comida venezolana. Una investigación que hizo Harry Monseguilemán. Conozca cuánto puede gastar una persona o una familia en preparar una sopa de mondongo. En este reportaje de nuestro compañero Carly Monseguilemán, pues tendrán los detalles. Bueno, y más de gastos. Hasta $100 por mes, por niño, en este caso, puede gastar un padre en una lonchera escolar que contenga todos los nutrientes fundamentales. Vamos ahora con un tema de comunidad. Esto ocurre en la urbanización El Llanito, en el estado Miranda. Más de 500 familias allí se han visto afectadas desde hace más de un año por los gravísimos problemas de electricidad que lo hemos reseñado en forma recurrente acá en la primera emisión del noticiero. Vamos a un tema internacional. La Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas asegura que cerca de 100.000 personas huyeron de Puerto Príncipe, Haití, en un mes. Bueno, el espacio de entrevista y el tema. Conversaremos con José Elías Torres, secretario general de la CTB. El tema, aumento salarial. Y en lo actual, que con ello cerramos, tenemos varias informaciones, entre ellas Scary Movie se reiniciará en una nueva franquicia. Bueno, la invitación es para que permanezcan allí. Es una breve pausa la que vamos a realizar y al retorno tendremos las informaciones con todos sus detalles con Cruz Vila y Adrián Barros. Buenos días. Muy buenos días para ti, Carlos, para los compañeros acá en el estudio, por supuesto, para ustedes en sus hogares. Gracias por recibirnos con tanto amor, con tanto cariño cada mañana. Adrián, muy buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, Cruzmila, buenos días para ti, buenos días, señores televidentes, compañeros. Como siempre, les digo un placer acompañarles hasta hora de la mañana. 15 de abril, bueno, un día como yo, cada 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte, una fecha que busca resaltar la importancia del pensamiento creativo en la evolución del ser humano y reforzar los vínculos entre las creaciones artísticas y la sociedad. Bueno, muy bien, amigos, nos vamos a una pausa, pero al regreso venimos con información entre las notas destacadas. Autoridades denuncian al periódico El País de España por presunta campaña contra Venezuela. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso una reforma constitucional para legalizar la cadena perpetua para los delitos vinculados a la corrupción. Quiero hacerles una propuesta a ustedes. Una propuesta que he venido reflexionando desde hace un año. Y creo que llegó el momento para activarla. Muchas veces los traidores, los vendepatrias y los corruptos actúan burlando la ley. Y creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción. De inhabilitación de por vida a la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo. El primer mandatario nacional pidió el apoyo de los venezolanos para que esta medida sea aprobada a través de una consulta popular. El presidente Maduro anunció también que durante las últimas horas han sido detenidas nuevas personas vinculadas a la corrupción. Sin embargo, no ofreció mayores detalles.
Y el gobierno nacional confirmó haber sostenido un encuentro con una delegación de los Estados Unidos en la Ciudad de México el pasado 9 de abril. Mediante un comunicado, el jefe de la delegación del gobierno en la mesa de negociación, Jorge Rodríguez, señaló que en la reunión destacaron el incumplimiento de la administración norteamericana con el cronograma de levantamiento de sanciones acordado en Doha, Qatar. La representación venezolana exigió el levantamiento absoluto de todas las medidas contra el país, alegando que agreden el derecho internacional y las leyes de la República. Asimismo, denunció las acciones violentas contra el gobierno, presuntamente planificadas por sectores extremistas y respaldadas por agencias extranjeras. El Ministerio Público informó que atenderá la solicitud de cooperación interinstitucional realizada por parte de la dirección adscrita a la Fiscalía General de Chile para esclarecer el caso sobre el homicidio del militar retirado venezolano Ronald Ojeda. De acuerdo al fiscal general de la República, Tarek William Saab, la instancia chilena pidió datos personales y antecedentes penales de 5 personas presuntamente vinculadas a este crimen, entre ellas el procesado por terrorismo Ángelo Heredia. Además, indicó que el organismo está procediendo a investigar la ubicación de los ciudadanos señalados como supuestos involucrados en este hecho para su inmediata detención en el caso de que se encuentren en territorio venezolano. Esta petición se produce luego de que el presidente de Chile, Gabriel Boric, instara al gobierno venezolano a colaborar en la búsqueda y detención de los sospechosos de este delito. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Náñez, denunció la existencia de una campaña mediática contra Venezuela por parte del periódico El País de España. Esto ocurre luego de que el medio español reseñara las declaraciones de la Fiscalía de Chile en las que afirman que el asesinato del exteniente Ronald Ojeda habría sido planificado en Caracas por motivos políticos. El titular de la cartera aseguró que esta acción representa un ensañamiento contra el territorio nacional. El próximo 18 de abril se vencerá la licencia general 44 de la Oficina de Activos Extranjeros, la OFAC, que permite la flexibilización de sanciones contra Venezuela. La expectativa se centra en si será o no renovada, según el politólogo Michael Penfold Becerra. Para que siga vigente hay que tomar medidas políticas. La licencia 44 se tradujo en la reactivación del sector. Desde enero se ha hablado de la no renovación de este mecanismo ante el incumplimiento del Acuerdo de Barbados. De ahí la propuesta. Va a requerir primero retomar, a mi juicio, las negociaciones de Barbados, en particular establecer un mecanismo de verificación de ese acuerdo que hasta ahorita no se ha instalado. En segundo lugar, retomar una conversación y un diálogo entre los Estados Unidos y Caracas. Desde el foro Sanciones al Descubierto se advierte que retomar las sanciones contra la industria petrolera perjudicará a la economía nacional. Lamentablemente van nuevamente a ahorcarnos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico y nuevamente cualquier esperanza de salir de la crisis económica que estamos viviendo la vamos a ver cercenada. Fede Cámaras recordó que las sanciones también encarecen el proceso productivo venezolano, por lo que aspira sean suspendidas. Hay cifras que se manejan casi alrededor de más de $25.000 millones han sido afectados Venezuela por el tema sancionatorio. Por eso nosotros solicitamos que ese modelo se suspenda. Nosotros nos vemos afectados en muchas cosas. Nos vemos afectados primero en nuestras cuentas en el extranjero, las cuentas en las cuales nosotros pagamos las importaciones que se hacen al país del sector privado, pero también donde nos pagan las exportaciones. El presidente de Fede Cámaras también habló de la necesidad de crear un nuevo sistema salarial. No queremos imponer ningún sistema ni nada por el estilo. Nosotros lo que pedimos es que nos sentemos de verdad, con responsabilidad, el gobierno, los trabajadores y los empresarios, a hablar este tema, hablar un tema de verdad, de buscar un método en el cual nuestros trabajadores ganen más, pero sin crearle, evidentemente, pasivos a las empresas. Celis aseguró que este tema será presentado ante la Mesa de Diálogo Social. Mardoley Prin, Televen. Durante una entrevista en el programa Diálogo Con del periodista Carlos Croes, el candidato a la presidencia por Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, indicó que los recursos del país retenidos en el extranjero deben ser liberados a quien sea legítimamente electo como presidente el próximo 28 de julio.
No hay ninguna razón por la cual Venezuela tenga que seguir conteniendo. ¿Y por qué no se lo han dado a Maduro? No fue legítimamente elegido. A juicio de quienes han solicitado sanciones, esa es una manera de forzar un cambio en Venezuela. A mi juicio eso es un gravísimo error, porque el mantener recursos congelados en el extranjero cuando hay tanta necesidad en Venezuela no perjudica al gobierno, perjudica a la población. Asimismo, Martínez reiteró su rechazo a quienes promueven las sanciones y bloqueos contra el país. Por otra parte, considera que para cualquier proceso electoral es clave tener testigos en las mesas y coordinadores en los centros de votación que den garantías en el comicio. Tú puedes poner a los más puros en el CNE, pero si no tienes garantías en las mesas de votación, cualquier proceso es cuestionable. Ahora, el esfuerzo que tenemos que hacerlo somos nosotros. Yo he estado llamando, insisto aquí, que toda la oposición en una primera etapa se ponga de acuerdo por lo menos para presentar un padrón electoral común. Vale decir que toda la oposición tenga en cada centro de votación, son 30.000, por lo menos un testigo principal y suplente. Y en los 15.000 centros de votación, por lo menos un coordinador. El aspirante a la presidencia, Luis Eduardo Martínez, indicó que en las próximas semanas los sectores de oposición deberían acordar un candidato unitario o uno que aglutine el mayor número de simpatizantes opositores que les permita una victoria en julio. Venezuela fue elegida para conformar los grupos de trabajo sobre los temas referidos a género e interseccionalidad, así como transparencia judicial y los medios de comunicación durante la asamblea plenaria de la edición número 22 del Comité Jurídico Interamericano, que se llevará a cabo en 2025 en República Dominicana. Esa cumbre o allí estarán presentes las máximas autoridades y altas delegaciones judiciales de los 22 países o 23 países miembros. Cada integrante tendrá su grupo de trabajo destinado a ejecutar el plan vinculado al eje temático, una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Amigos, es un momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, luego de 10 años, el Estado Sucre recibió una embarcación con productos destinados al comercio. Volvemos con esto y más en minutos. $15 aproximadamente es lo necesario para la elaboración de una sopa en Caracas. Si la escogencia es un mondongo, prepare el bolsillo porque el presupuesto puede ser mayor a $20. Harley Monseguileman nos trae el reporte. La sopa de mondongo es un plato heredado que tradicionalmente se hace con la panza de la vaca. En mi mano tengo la lista de los ingredientes necesarios para la elaboración de este plato venezolano. Les invito a que me acompañen a investigar cuánto cuesta realizarlo en casa. Nos vinimos a un mercado a cielo abierto, también conocido como Los Gochos, uno de los lugares con mejores precios en venta de hortalizas. Bueno, y para conocer los detalles en cuanto a precios, vamos a conversar con Luis Alberto Labrador, que él es el encargado de este establecimiento. Luis, según la receta que tengo en la mano, me dice que necesito 6 kilogramos de verduras varias para la preparación del mondongo. ¿En cuánto me pudiese salir eso? Esas 6 kilos de verduras le sale alrededor de $7. ¿El kilo de papa en cuánto pudiese salir? Porque aquí me piden 2 kilos. 2 kilos. El kilo de papa está en 36 bolívares. También me están pidiendo una cabeza de ajo y una unidad de pimentón grande. La cabeza de ajo vendemos en una porción de bolsita. Ya viene pelado, sale a $0.50, sería 18 bolívares. El pimentón sale a 67 bolívares el kilo. Un pimentón podría llegar a pesar 200 gramos, 300 gramos, depende del tamaño. Ahora, me están pidiendo también 2 cebollas grandes. ¿A cómo está el kilo y en cuánto pudiesen salir esas 2 cebollas? La cebolla está en 36 bolívares. Sería una cebolla de que pese 200 gramos, serían 72 bolívares. Por acá también me están pidiendo 6 unidades de jojoto y vimos que aquí tienen. ¿En cuánto están? El jojoto sale en 36 bolívares. En cuanto a los montes, usted estaría gastando 0.50 centavos de dólar entre cilantro, cebollín y ajo porro. Serían $13 aproximadamente en hortalizas y faltaría la proteína. Seguimos haciendo el presupuesto de la elaboración de esta sopa de mondongo para entre 8 y 10 personas. De inmediato vamos a conversar con María Fernanda Vistoche, que es la encargada de esta carnicería, y necesitamos que nos cuentes, María Fernanda, ¿a cómo podemos conseguir 3 kilos de panza acá? El kilo de panza te sale en 1.6, los 3 kilos serían 4.8. Ok, también esta sopa lleva una unidad de rabo de ganado grande. Aquí lo puedes conseguir en $3. ¿Eso pesa cuánto más o menos?
No, porque se vende por unidad, no es por peso. Ok. Lo otro que necesitamos para esta sopa es una unidad de pata de ganado grande. Ese te sale en 1.99 la unidad. En carne sería $9.79 más o menos. Si le sumamos los $13 de hortalizas, estaríamos hablando de $22.79 aproximadamente. Aunque la sopa de mondongo es un plato venezolano, por su compleja elaboración casi no se prepara. Las amas de casa prefieren lo más sencillo. Tenemos que hacer cosas rápidas, pero a mí me fascina. Pero tiene mucho trabajo. Ay, antes yo lo hacía muchas veces, ahora una sola vez, como el Día de las Madres. ¿Una fecha especial? Sí, una fecha especial, el día de mi cumpleaños. La sopa de res es la reina en la mayoría de los hogares venezolanos. Entre otras cosas, la diferencia es la panza, el rabo y la pata. El kilo de carne de res, que es la utilizada para esta sopa, se consigue desde $3 en adelante. Si más bien prefiere la sopa de pollo, el kilo de esta proteína se consigue desde $2.7. La sopa, independientemente de su presentación, es uno de los platos favoritos para algunos caraqueños, sobre todo el fin de semana. Muchos de ellos prefieren comprarla, y escuche bien, se consigue el plato de mondongo desde $6 en adelante, mientras que la sopa tradicional desde $5. Yo soy Harley Monse Guilemán y este fue un reporte para el noticiero Televen. Bien, hablando de economía, la preparación de las loncheras escolares es una labor cuesta arriba para muchos padres. Surtir una lonchera para un estudiante cuesta al menos $100 mensuales, y eso sin contar el mercado familiar. Brindar una alimentación balanceada que cumpla con todos los requerimientos nutricionales es fundamental para un óptimo crecimiento. Es importante tomar en cuenta la ración. ¿Por qué les comento? Porque muchos papás creen que extrapolan esa ración del adulto al niño, y no es así. Dependiendo de la etapa de crecimiento donde ese pequeño esté, va a comer una cantidad de alimentos porque va a estar asociado a su requerimiento. Entonces, no sirvamos preparaciones muy grandes, porque muchos pequeños, al ver ese volumen de comida, simplemente ya no quieren comer. La especialista en nutrición asegura que la mejor manera para ahorrar y a su vez ofrecer una alimentación sana es preparar alimentos en casa, buscando alternativas atractivas y ricas al paladar de los niños. Los alimentos que sean menos atractivos para nuestros pequeños, como suelen ser los vegetales e incluso algunas frutas, podemos buscar una manera de incorporarlos dentro de estas preparaciones para que quizás no lo vean mucho, pero también puedan disfrutar de los nutrientes que este alimento aporta. Entonces podemos agregar vegetales dentro de la arepita, dentro de las panquequitas, dentro de ese tipo de alimentos, ya sea con gluten o sin gluten, dependiendo de las restricciones también de la alimentación de cada niño, y podemos también variar y además tener una lonchera mucho más colorida. La nutricionista resalta que no se trata de satanizar o excluir de forma definitiva algunos alimentos, pero sí ofrecerles comidas de calidad. Sin embargo, el bolsillo del venezolano en ocasiones se ve mermado ante los elevados precios. Tanto así que algunos padres gastan hasta $5 diarios en la lonchera escolar. Depende del día a día, a veces invierto $5, $6, más de lo que gano, porque gano el sueldo mínimo. ¿Qué contiene esa lonchera? El desayuno, el jugo, la merienda y una frutica. ¿Qué lleva de desayuno? A veces arepa, a veces sándwich, pastelito, depende. $12 en los 2 niños diarios. Cuando no tengo el desayuno, porque me planifico a veces, cuando no hay planificación, que le compre, por decir, el paquete de pastelito, siempre hay que guardar sus $12 diarios, porque primero es aparte de la educación, la alimentación, si la alimentación, cómo van el aprendizaje pedagógico, el aprendizaje del niño. Que yo le doy para que compre en la cantina y a veces le mando yo pues de la casa. Entonces, cuando compre en la cantina, ¿cuánto es? Le doy $2 porque compra un pequeño o una empanada y un jugo, pero diario al mes y sacas la cuenta. La Organización Mundial de la Salud asegura que una lonchera nutritiva debe tener al menos 400 gramos o 5 porciones al día entre frutas y verduras para prevenir cualquier enfermedad crónica degenerativa. Vanessa Urbano, Televen.
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Edgar Medina, estimó que este año el sector podría crecer más del 8%, lo que contribuiría en el incremento del Producto Interno Bruto del país. Porque tenemos un sector que en el último año, el año pasado, estuvo un crecimiento del 5% casi del Producto Interno Bruto, un sector de los de mayor crecimiento en Venezuela, al igual que el turismo. Y ha sido con sacrificio, con esfuerzo de los productores. No hemos tenido la cartera agrícola, el crédito agrícola, que es el que estamos representando, porque imagínate si se pudo crecer a nivel del esfuerzo y propio de los productores, si nosotros tenemos este impulso del gobierno nacional. Durante el programa Diálogo Con del periodista Carlos Croes, el presidente de FEDENAGA, Edgar Medina, aseguró que el sector ganadero tiene capacidad de producción suficiente para abastecer el territorio nacional y salir a competir en mercados internacionales. Como parte de las acciones de recuperación económica, el Estado Sucre recibió luego de 10 años una embarcación con productos destinados al comercio para reactivar la actividad portuaria en la zona. Nuestra corresponsal Reina Castillo nos amplía los detalles. Reina. Autoridades regionales y nacionales recibieron este buque portacontenedores con al menos 51 containers contentivos de productos alimenticios y electrodomésticos. Esto representa un incremento al comercio marítimo del oriente venezolano. El Estado Sucre, desde Puertos de Sucre, hoy retomamos el comercio marítimo con la carga contenerizada. Un hecho que obedece a los recursos que el presidente Nicolás Maduro ha destinado para la recuperación de estas instalaciones portuarias. Hoy, verdaderamente, en un encuentro hacia la generación de riqueza, en un encuentro hacia la prosperidad, reactivamos este puerto de Sucre como buena parte de la transformación a la que ha invitado el presidente Nicolás Maduro a todos los venezolanos. El gobernador Gilberto Pinto señaló que estas acciones son posibles gracias a la confianza del sector privado que ha seleccionado el servicio de puertos de Sucre como un medio para importar mercancía, aprovechando la reducción de más del 45% en costos de flete. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Un año con problemas graves de electricidad tienen los vecinos de El Llanito, en Miranda, hecho que afecta a más de 500 familias. Piden a las autoridades que sustituyan el transformador averiado. El año pasado te empezó a echar broma el transformador. Vinieron unos reconstruidos a finales de enero. Bien, otra vez el problema era la fase 1, fase 2. Un cuento. Ok, medio resolvió. Ahora esto tiene 4 días. ¿Y en total tienen un año y medio? ¿Cuánto? Un año en eso, sí, un año. Como consecuencia de la falta de electricidad, tienen escasez de agua por tuberías. Muchas bombas están abajo y si no hay luz, ¿cómo prenden la bomba? Entonces, no tenemos luz, no tenemos agua. Todo eso es un mancomunado. A esto se le suma la irregularidad en la recolección de basura. Aseguran que pagan el servicio y lo reciben a media. En esta cuadra que yo estoy, el aseo no pasa. Yo tengo que pagarle a alguien, a un señor que se lleve la basura, porque no se para el camión aquí. Denuncian que tienen al menos 3 años con las aceras ocupadas por los vehículos que surten gasolina subsidiada. Hacen cola a las 3, 4 de la mañana y no dan dormir a los vecinos de aquí de la zona. Venden los carros a cada rato, tumban los capós, se ponen a orinar en las calles, hacen de todo, hacen sus necesidades. Se van y dejan los carros abandonados. Aquí ya se muere gente que quieren sacar por los hospitales y no pueden sacar. La falta de electricidad y de agua por tuberías motivó a los vecinos a protestar y cerrar la avenida principal del Llanito. Ellos aseguran que de no ser escuchados saldrán nuevamente a manifestarse. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Cerca de 1.500 habitantes del municipio Mariño del estado Aragua fueron atendidos durante una jornada de tribunales móviles. Edgardo Navas nos tiene el reporte.
Esta es la 8ª jornada que se realiza en la jurisdicción, atendiendo no solo a los mariñenses, sino a los ciudadanos de toda la entidad aragüeña. Hay más de 75 funcionarios de los distintos tribunales, tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, tribunales civiles municipales, tribunales de primera instancia, en fin, todas las competencias junto con los tribunales contenciosos, todas las competencias atendiendo al pueblo del municipio de Turmariño y de distintos municipios que se han acercado aquí para recibir atención de nuestros jueces y nuestras juezas, a resolver sus asuntos de carácter judicial. Instituciones que hacen vida en los tribunales móviles están presentes el día de hoy. Este va a ser el tribunal móvil hasta la fecha de hoy, en el periodo 2024, con mayor número de participación y con mayor número de personas y casos atendidos. Asimismo, la jornada brindó la oportunidad de agilizar trámites legales. Y es una buena oportunidad para que el pueblo turmereño, yo creo que el resto del estado de Aragua, pueda ir resolviendo problemas de ese tipo, ¿no? Que tienen que ver con la licencia, con el certificado médico y otros servicios que hay aquí. Más de 500 divorcios se realizaron en esta jornada y de acuerdo con las autoridades, los tribunales móviles se desplazarán al municipio de Ocumare de la Costa para este próximo 26 de abril. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. El Tribunal Supremo de Justicia sostuvo una reunión con la misión exploratoria electoral de la Unión Europea. El encuentro formó parte de una visita logística para desplegar una misión de observación electoral en la elección presidencial pautada para el 28 de julio. En la reunión estuvieron presentes la Junta Directiva del TSJ, conformada por la magistrada presidenta Carislia Rodríguez, el primer vicepresidente Edgar Gaviria, así como la segunda vicepresidenta Tania de Amelio. También participaron la viceministra para Europa del Ministerio para Relaciones Exteriores, Coromoto Godoy, y la encargada de negocios de la Unión Europea en Venezuela, Rachel Roumet, mientras que por el bloque europeo asistieron Jorge Gallego, oficial en la División sobre Democracia y Observación Electoral en el Servicio Europeo de Acción Exterior, además de Ernesto José Salinas Gómez, Xavier Meilán y Margarida Dos Ramos Alves. En el estado de Esparta, 860 privados de libertad serán atendidos con el Plan de Defensa y Justicia Penitenciaria. Así lo anunció el defensor público general Daniel Ramírez. El titular de la Defensa Nacional visitó el internado judicial de San Antonio y los centros de detención preventiva. Destacó que el programa que ejecuta el organismo beneficiará a aquellos que estén procesados por delitos menores y tengan el 75% de la pena cumplida. La defensa pública en el estado de Nueva Esparta tiene un aproximado de más de 860 privados y privadas de libertad en fase de proceso y fase de ejecución, no nada más en el estado de Nueva Esparta, sino en el resto del territorio nacional, lo que representa más del 64% de los privados y privadas de libertad que corresponden a este estado. Nosotros aquí en el internado judicial de la región insular vamos a dar atención, vamos a revisar alrededor de 149 privados de libertad que se encuentran aquí entre hombres y mujeres. La intención es ver la verificación de una data que nos fue entregada por la ministra de Servicio Penitenciario, verificar el estado de las personas que están procesadas por delitos menos graves. Asimismo, el defensor público general Daniel Ramírez afirmó que están trabajando para trasladar a los privados de libertad que no pertenezcan a Nueva Esparta a su estado de origen, siempre y cuando exista disponibilidad de las cárceles del país. Desde la isla de Margarita, Libet Miquilena, Televen. En el estado de Guárico, el rector de la Universidad Rómulo Gallego, César Gómez, informó que continúan las investigaciones para determinar las causas de los malestares que se generaron en 22 estudiantes de medicina. Más de 60 estudiantes del segundo año de medicina alertaron a las autoridades de los síntomas que presentaban algunos de sus compañeros. Por ello, de inmediato se activó la evacuación y atención médica de emergencia, logrando estabilizar a los afectados. Sin embargo, las causas que originaron esta irregularidad aún no han sido determinadas. 22 estudiantes tenían síntomas distintos, se atendieron, se estabilizaron y se llevaron a su residencia. Al principio se practicaron algunas pruebas toxicológicas, esas pruebas resultaron negativas. Apenas tengamos nosotros alguna investigación, será el Ministerio Público, serán el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas quien en compañía nuestra estarán dando
específicamente las causas de lo ocurrido. Este viernes fueron suspendidas las actividades académicas para realizar un mantenimiento general preventivo a las instalaciones de esta casa de estudios, según lo dieron a conocer a través de un comunicado. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen. El médico traumatólogo José Vicari afirmó que durante la pandemia aumentaron las consultas por lesiones con sobreuso o por sobreuso, un daño producido por un microtrauma repetido sobre un hueso, un músculo o un tendón sin tiempo de descanso para su recuperación. Durante todo este tiempo que estuvimos encerrados, el paciente empezó el sobreuso de la computadora, el sobreuso del celular, el sobreuso inclusive de la actividad deportiva sin supervisión. Aumentaron los problemas crónicos y repetitivos por actividades repetitivas. Según el doctor Vicari, las lesiones traumatológicas han disminuido debido a que, por la situación económica del país, la población ha tenido más prevención y más cuidado. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Diálogo Con del periodista Carlos Croes. Y la agrupación italiana Exteriore Brothers se presentará en el Teatro Teresa Carreño en Caracas el próximo 28 de mayo. La Orquesta Sinfónica de Venezuela y otros cantantes nacionales se unen al espectáculo que busca contribuir a la recuperación cultural de la capital, según el consejero general de Italia, Antonio Iachini. Este tipo de evento ayuda a que Caracas mejore más y ayuda a nuestro país a salir adelante. Nosotros somos un grupo de profesionales con mucha sensibilidad social, no somos políticos, somos colaboradores sociales de la comunidad italiana y de la comunidad venezolana. La agrupación Exteriore Brothers viene a atender un puente entre italianos y venezolanos, según el consejero general de Italia en nuestro país, Antonio Iachini, además de realizar una muestra de agradecimiento por la acogida que se le ha dado en el país a los inmigrantes. La Orquesta Sinfónica Venezuela también formará parte del show musical en la Sala Ríos Reina. Vamos a estar interpretando un repertorio de música venezolana y también de música internacional, italiana, un repertorio muy variado que trae el grupo Exteriore Brothers, ¿no? Así que la orquesta va a ser una orquesta de aproximadamente 85 músicos. La cantante Débora Emperatriz junto a los tenores Cristo Basilaco y Humberto Beto Baral también formarán parte de la representación por Venezuela e interpretarán temas icónicos de distintos cantantes latinoamericanos. Por lo menos en Colombia vamos a tener cosas de Carlos Vives, Juanes, Shakira, de Dominicana vamos a tener a Juan Luis Guerra, de México vamos a tener a Luis Miguel, vamos a tener a Manzanero y de Venezuela obviamente vamos a tener también parte tradicional como lo de Simón Díaz y también vamos a tener cosas como de Giordano, Guaco, Aditus y entre otros. Uno de los puntos de venta para las entradas del evento son las taquillas del Teatro Teresa Carreño en la capital. Jonathan Cárdenas, Televen. Bien, hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, asesinan a 3 personas en Colombia en ataque armado. Iniciamos nuestro recorrido internacional con el conflicto en Oriente Medio. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general Antonio Guterres exigió máxima moderación tras la escalada de violencia entre Irán e Israel, asegurando que la comunidad internacional no puede permitir más guerras. Veamos el siguiente reporte que nos preparó la agencia AFP. Varias detonaciones seguidas de sirenas de alarma se escucharon en la madrugada del domingo en Jerusalén, después de que Irán lanzara un ataque con más de 200 drones y misiles contra Israel. El ejército indicó que también se activaron sirenas de alarma en la región del Negev, en el sur de Israel. Un medio oficial iraní indicó que el ataque alcanzó una base aérea en esa región. Se trata del primer ataque directo de la República Islámica de Irán contra el territorio de Israel, su archienemigo. Paralelamente, el Hezbollah libanés y los rebeldes hutíes de Yemen, ambos aliados de Irán, llevaron a cabo sus propios ataques contra Israel. El primero disparó cohetes contra el Golán, ocupado por Israel,
y los segundos lanzaron drones hacia territorio israelí. En Teherán, muchos salieron a las calles para celebrar el ataque. Los guardianes de la revolución, ejército ideológico de la República Islámica, indicaron que la operación es en represalia por el bombardeo de su consulado en Damasco el 1 de abril, en el que murieron 2 de sus generales y que atribuyó a Israel. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu reunió su gabinete de guerra, mientras que el mando del Frente Interior indicó que sus fuerzas estaban desplegadas y preparadas en todo el país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, interrumpió un viaje de fin de semana a Delaware para volver a la Casa Blanca, donde prometió un apoyo férreo a Israel. Un funcionario de defensa de ese país aseguró además que las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio estaban derribando drones lanzados por Irán. El ataque iraní marca una escalada de consecuencias imprevisibles en una región ya sacudida por más de 6 meses de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó fuertemente el ataque y llamó a todas las partes a evitar una devastadora conflagración regional. Y en Colombia, 3 personas fueron asesinadas durante un ataque armado que se registró en un establecimiento público en la ciudad de Cúcuta, convirtiéndose en la masacre número 18 en lo que va de 2024 en ese país. El alcalde Jorge Acevedo detalló que la arremetida fue llevada a cabo por sujetos armados, quien aún no han sido identificados y que abrieron fuego directamente contra las víctimas fatales. Acevedo indicó que lanzó un llamado de emergencia al gobierno nacional por la inseguridad de la ciudad. El gobierno de Estados Unidos anunció que 640 millones de dólares serán destinados a programas para organizaciones comunitarias que ayudan a migrantes recién llegados a ese país. Esta primera financiación estará disponible para 55 organizaciones y será designada al alojamiento temporal y demás gastos relacionados con los solicitantes de asilo mientras esperan la respuesta de sus trámites por las autoridades de inmigración. Y este viernes fue instalado el Consejo de Gobierno de Transición de Haití, un mes después de que el primer ministro Ariel Henry anunciara que dimitiría en medio de una ola de ataques de bandas criminales en Puerto Príncipe. Según el decreto oficial, este consejo estará encargado de nombrar rápidamente un primer ministro y un gobierno inclusivo, y su mandato finalizará a más tardar el 7 de febrero de 2026. Seguimos en Haití. Este último mes, cerca de 100.000 personas han huido de Puerto Príncipe debido al incremento de los ataques violentos ejecutados por pandillas armadas. La Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas indicó que estos ciudadanos se trasladaron principalmente al sur del país, a pesar de que algunas provincias no cuentan con infraestructura suficiente para hacer frente al flujo de desplazados. Y la Unión Europea sancionó a los brazos militares de Hamás y la Yihad Islámica por violencia sexual durante el ataque perpetrado en Israel el 7 de octubre. Esta asociación indicó que los combatientes de Hamás y el movimiento yihadista cometieron además violencia de género generalizada, utilizándola como arma de guerra. Estos grupos ya figuran en la lista de la Unión Europea de organizaciones terroristas. Bruno D'Adesio es el nuevo comisionado de la Superliga Profesional de Baloncesto, sustituyendo a Sergio Silvio, quien renunció por motivos personales. Con esto, la Comisión Técnica de la Liga definirá los últimos detalles del calendario de la temporada 2024 y llevará a cabo la selección de jugadores nacionales. D'Adesio fue jugador en la Liga Especial y también en la Selección Nacional y posteriormente presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto desde 2018 a 2019. Antes de asumir el actual cargo, formó parte del Tribunal Disciplinario y de Resolución de Disputas de la Superliga Profesional de Baloncesto. La temporada 2025 de la Fórmula 1 contará con 24 grandes premios e iniciará en Australia. Los organizadores del campeonato anunciaron el calendario del próximo año, que comenzará a mediados de marzo en la ciudad de Melbourne y que acogerá la prueba inaugural
en la 76ª edición del torneo del 14 al 16. Posteriormente, a la siguiente semana, la parrilla se desplazará a China antes de hacer escala en Suzuka, Japón, a principios de abril. Hasta los momentos, la Fórmula 1 no reveló ni el número de carreras, sprints, ni los circuitos en los que tendrán lugar. La Asociación Israelí de Fútbol y la Conmebol firmaron un acuerdo de cooperación mutua. El pasado viernes se llevó a cabo un congreso en la Asunción que contó con la presencia del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y miembros de la IFA, la Federación Israelí de Fútbol. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a José Elías Torres, presidente de la CTV. Ya volvemos. Bien, nos acompaña José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Bueno, muchas gracias, José Elías, por estar con nosotros y compartir con nuestros televidentes. Y bueno, en la mesa de trabajo hay varios temas pendientes, sobre todo lo que tiene que ver con la situación laboral del momento, el nivel de expectativas que se genera siempre por la cercanía de un 1 de mayo, el nivel de interés de saber si va a haber una corrección en el salario mínimo, la necesidad de establecer nuevos lineamientos y nuevos parámetros sobre la situación, preguntas que hará el gobierno, vendrá por vía de las bonificaciones, que es lo que muchos plantean, en fin, hay tantos temas del sector laboral que, bueno, pasaríamos aquí unas cuantas horas y unos cuantos programas conversando de ello, pero en todo caso, en este momento, frente a la situación que está en ciernes, José Elías, ¿cuál es la postura de la CTV? Bueno, mira, primero muchas gracias y gusto de volver a compartir contigo, ¿no? Esta oportunidad de expresarnos en relación a un tema que es, junto con el tema, si se quiere, político, en este momento es la noticia del día, ¿no? Y por lo que tú acabas de decir, tenemos el 1 de mayo cerca y tenemos unas expectativas que la hemos mantenido, la vamos a seguir impulsando, pero resulta que del lado de allá pues no sabemos qué nos puede venir, porque debo señalar que el planteamiento nuestro, que ya me refiero a eso, que hicimos oficialmente, técnicamente analizado, revisado, no improvisado. Ustedes, perdona, se involucraron y participaron en las reuniones tripartitas con la presencia de la OIT y todo ello. Voy a eso. Estoy empezando por lo último para cambiar el libreto. Entonces, ese planteamiento que está respaldado, sostenido, dispuesto a ser discutido con cualquiera de los sectores, sea el empleador como el gobierno, no han podido darnos repetir, no han podido tumbar el argumento, donde hicimos una solicitud de un ingreso de inicio de salario mínimo, pero con miras a reconstruir el salario en Venezuela, que eso prácticamente sabemos que lo pulverizaron con políticas económicas erradas, empezando por la hiperinflación que existió en el país, por el cambio de la moneda, en fin, todo eso. Nosotros eso lo hicimos después de casi 2 años en discusiones que hemos tenido desde que se aprobó en la comisión de encuesta que visitó Venezuela en el 2019, y lo cual fue aprobado un informe de la comisión de la encuesta después que nos visitaron y se llevaron todos los argumentos, y uno de los planteamientos era crear el foro de discusión y una comisión que se discutiera de diálogo social tripartita, donde discutieran los problemas con los parámetros que establece la misma organización. Y termino la parte. Uno de los aspectos más importantes es el 26, convenio 26 y 87. El 26 tiene que ver con la metodología, la forma como debería técnicamente analizarse, revisarse y ponerse de acuerdo los actores sociales para la implementación de un salario mínimo que, más allá de un simple decreto, sea una política que se vaya manejando y que permita revisar, que vaya concatenado con la inflación, con el valor real y adquisitivo que debe tener la moneda, y eso es lo que se ha discutido después de año y medio. Primero aprendiendo cómo hacerlo, porque era primera vez en Venezuela que se daba esta figura. Eso bajo la orientación de la Organización Internacional del Trabajo, que estuvo presente aquí con sus técnicos y con personas comisionadas de muy alto nivel en 4 oportunidades. Abril del 2022, septiembre del 2022, enero del 2023 y recientemente 1 y 2 de febrero, donde tuvimos el último foro social y logramos aprobar
la metodología, el cual eso está en manos del gobierno y esperando la respuesta definitiva. Pero ustedes todavía no tienen definido o ya colocaron en la mesa de discusión la propuesta, digamos, de un salario mínimo de X de determinado monto para luego en el camino ir reconstruyendo y mejorándolo. ¿Cuál es en este caso el planteamiento de la CTV en ese sentido? Claro, el planteamiento de la CTV, y en esto estamos siendo acompañados también con los compañeros de otras organizaciones sindicales, así y CGT, que hemos coincidido en esto. Hemos planteado esa cantidad no como una cantidad definitiva. Y es cierto, si vamos a los aspectos de carácter legal, estaríamos al margen, porque la Constitución en el 91 te establece que se tomará como referencia la canasta básica para la implementación del salario. Uno de los conceptos sería la canasta básica. Y la canasta básica se complementa, es la canasta alimentaria multiplicado por 2, da más o menos el promedio. Si la canasta alimentaria la tenemos en 132, en estos momentos, $132, sería no, mucho más, según otras mediciones. Por ejemplo, el Sendas te dice que están sobre los 500 y pico de dólares mensuales. 530, en una familia de 5 integrantes. Claro, 532, que es el que da el Senda, pues que es la que nosotros nos seguimos, porque es una organización de la Federación Venezolana de Maestros, afiliada nuestra. Pero está la del Observatorio Venezolano de Finanzas, que habla de 400 y tanto, casi 500. Está la de CEDICE, que está más o menos promedio. ¿Qué hicimos nosotros? Después un análisis con economistas expertos en la materia, que nos están acompañando en esta discusión. Hicimos un promedio de las canastas que se están manejando, dividimos entre 2 porque se estima también, que es una orientación de la OIT, de que se estima de que si para una familia de 4 o 5 personas, se supone que como mínimo 2 personas están trabajando en esa familia. ¿Y cuál es el resultado? El resultado que el promedio nos dio como 220, 210. Entonces, por eso 220, 210 dólares mensuales como salario mínimo. De inicio. De inicio, sí, por eso tú hablas de reconstrucción. De reconstrucción de las prestaciones, porque para reconstruir las prestaciones sociales tiene que primero sincerizar la situación del salario mínimo. Además, eso es base para la ejecución de la contratación colectiva. Pero vuelvo al tema, y cuando decidimos poner esta cantidad, la conversamos, y de las 4 centrales, la bolivariana, CGT, así, y la CTV, nos pusimos de acuerdo las 3 centrales y decidimos impulsar, poner el balón como se decía, en el terreno de juego, porque creemos que ya es insostenible la situación salarial de los trabajadores. Y lo otro es, en contra, ellos dicen, no, pero es que estamos dando 100, lo dicen allá en OIT, no han podido defender ese argumento. Porque eso es el gobierno, dices tú. Eso es el gobierno, y los empresarios también, ellos están apoyando. ¿Cuánto plantea el sector empresarial? ¿Un mínimo de cuánto? ¿De 110, o sea. ¿Y el gobierno? Si el gobierno, si está dando el gobierno, perdón, pero como ingreso, como bono. Como bono, sí, ellos no van a salarizar. Y los empleadores, ellos dicen que pueden llegar a 110 como bono, no salario. Entonces están en una misma tónica, ¿no? Vamos a hacer una pausa y retomamos enseguida, porque tenemos que cumplir con algunos compromisos y retomaremos la conversación con José Elías Torres, secretario general de la CTV. Bien, mantenemos la conversación con José Elías Torres, secretario general de la CTV. Bueno, simplemente recapitulemos y sigamos sobre el tema salario y lo que muchos piensan, y tú decías, gobierno y empresarios hablan es de bonificación. 100 el gobierno, 110, pero en bonificación. Y ustedes, 210, 220 como salario mínimo. Claro. ¿Qué pasa? Nosotros entendemos que, y ya el sector empleador ya se ha opuesto a esto, pero hemos conversado con ellos diciéndole, bueno, pero dame técnicamente tu razonamiento y destruye el que nosotros estamos planteando y el respaldo técnico, económico, porque hemos dicho, nos hemos atrevido hasta a decir de que ese salario, en base a los anuncios, porque quiero argumentar esto, en base a los anuncios que venía haciendo el mismo gobierno desde el 2021, de la mejora de la economía, íbamos a cerrar. Cuando nosotros hablamos de este monto y empezamos a hablar de un salario mínimo que debería estar alrededor de 150 a 200, estábamos hablando en abril del año pasado, cuando tenían un ingreso de barril de petróleo, una producción petrolera alrededor de los 400.000 barriles. Y resulta que este año, cuando cierran el 31 de diciembre, nos conseguimos que rompen récord en ingresos finanzas, 5.700 millones, y nosotros hablamos de 4.500 promedio. Nosotros hablábamos de una inflación de 190 que podía cerrar el año 23, cerró en 189, hasta mejor. Pero lo mejor es que resulta que la renta petrolera, por la cuestión del alivio y el respiradero que consiguieron con las sanciones, están hablando de que ya se está produciendo casi 1 millón de barriles. Sí, hablan de diarios. 800 y tanto, que con propósito de llevarlo. Sí. Es el doble de lo mínimo que nosotros vieron. Pero permanecer en el tiempo es sostenible lo que estamos planteando.
Pero no nos negamos a discutir. Dime entonces qué es lo que te hace daño y vamos a ver por qué. Porque hay que romper ese récord de tener un salario anclado de hace 2 años a $4. Ahora, ¿en qué quedaron, José Elías, por fin? Ese planteamiento está, según nos dicen en el ministerio, en las conversaciones que hemos sostenido, ya hace 15 días tuvimos la última sobre esto, espera, en el escritorio, el informe está en el escritorio del alto gobierno. El presidente, pues imaginamos que hay, o la vicepresidente. Porque es cierto también, y debo ser sincero, la decisión de tomar y decretar es el del gobierno nacional. Ahora, el gobierno dice que no tiene a lo mejor, a pesar de mejorarse la economía, los suficientes ingresos para subir un salario mucho mayor del que ha propuesto. O un bono, porque en realidad es una bonificación. Claro, ellos argumentan y se defienden con eso, que no hay recursos, que la medida coercitiva. Pero es que con nosotros, nadie está defendiendo la medida coercitiva, nadie está defendiendo esa que hacen daño a la economía del país, destruya y que afecta a los trabajadores. Nadie, ninguno, ni la CTV, ninguna de las centrales que estamos discutiendo. Pero es que resulta de que con eso vemos que han manejado los números y tú no puedes seguir sosteniendo un país como lo tenemos nosotros, con un salario mínimo risorio en el mundo de menos de $4, quede claro. 130 bolívares. En su momento eran 130, hace 2 años, que representaban $30 de 2 años. De marzo ahorita, hermano, por favor. Y nosotros no estamos sentándonos en una mesa de discusión, analizando, revisando, gastando tiempo, como se dice, porque le invertimos tiempo, viniendo una comisión de la OIT para Venezuela para llegar al final de si estamos de acuerdo con un bono compensatorio. José Elías, estamos pues en una fecha que se aproxima, ¿verdad?, a lo que es el 1 de mayo. No se sabe si el gobierno va a hacer un anuncio. ¿Ustedes qué intuyen? ¿Que va a ser por vía de una bonificación, como además en las reuniones internas planteaba el gobierno? Ese es un elemento importante que a su vez tiene un vaso comunicante con el proceso electoral, porque lo más probable que antes del 28 de julio el gobierno vaya a hacer un anuncio que tenga un efecto, ¿verdad?, en la movilización o en la simpatía popular, buscando votos, ¿no?, en ese sentido. Yo me imagino, si quiere conseguir votos, pague lo que dice el artículo 91 de la Constitución, y está en la plena seguridad que muchos hasta pensarían, ¿no?, si se están enderezando, corrigiendo. Pero estamos claros por en eso estaría en 500 y pico, en 400 y pico. 530 es la canasta alimentaria. La básica sería el doble. Claro. Por ahí. Pero es cierto, nosotros ya hemos oído algunos comentarios de algunos afines aspectos al gobierno, la central bolivariana que trabaja ahí, que ellos están de acuerdo con lo que decía el gobierno, ellos están de acuerdo con la bonificación. Bueno, ya oímos ayer, con todo el respeto, porque lo estamos invitando a conversar esos argumentos de los amigos de, por lo menos, F de Cámara, donde hablan, prácticamente desechan la política salarial, porque dicen que la bonificación es lo que permite, que el trabajo le interesa más que tener unas prestaciones sociales guardadas que se pueden devolver en el tiempo, real en la cartera. Hasta un poco despectivo, ¿no?, la expresión, cosa que es inaceptable por parte nuestra. Y en la última reunión se le hice saber, le dije, mire, ese tipo de declaraciones que nosotros lo que estamos invitando a discutir para tener una posición única frente al gobierno, que entiendan de que debe revisar, porque si no hay una economía, un salario decente, trabajadores bien pagos, la economía va a tener problemas, va a seguir cojeando. Bueno, es otro tema también a discutir, el tema de prestaciones sociales, ¿no? Porque eso involucra eso. Entonces, bueno, la declaración del ciudadano, pues nos parece que es un poco hasta despectiva. Creemos de que, como se lo dije, mire, hermano, estamos discutiendo aquí, hemos mostrado respeto, aquí no nos hemos puesto de acuerdo y hemos subido el tono, pero lo volvemos a bajar, pero aquí no podemos hablar que ha habido irrespeto. Entonces, dime cuáles son tus argumentos, no me salgas por medio de comunicación, espera que entonces no vayas a tener una respuesta, entonces también en el tono que nos hiciste. Ahora, aparte del tema electoral que puede tener y seguramente va a tener impacto en la decisión que anuncie y tome el gobierno en definitiva, está el tema de sanciones. Esta semana que está comenzando, pues el 18 finaliza el periodo de flexibilización. ¿Puede tener esto algún impacto en cualquier decisión que el gobierno pueda tomar o pudiera servir de argumento para el gobierno y decir, mira, no podemos avanzar porque, mira, retomaron las sanciones aun cuando fuese parcialmente? Bueno, mira, eso es posible, eso está ahí, todo tiene un riesgo, todo tiene un costo. Pero he dicho que con los montos que hemos nosotros manejado, estamos previendo de que se pueda sostener en forma regular, medianamente decente. ¿Con o sin sanciones? Con o sin sanciones, de que tienen que mejorar ese salario de $3.50
a lo que nosotros estamos pidiendo. Si hay sanciones, hay algo, hay que conversar. Bueno, estamos en la mesa de discusión todavía. Pero lo que no es aceptable de que se debe seguir manteniendo el patrón y que la política salarial que tiene que ver con las prestaciones sociales, con todo lo que tiene que ver lo que representa el valor del trabajo, porque es el valor del trabajo lo que estamos evaluando, siga anclada a unos $3 o a unos bonos a discrecionalidad del gobierno. Bueno, y ahora oportunidad, ocasión, José Elías, de volver a conversar. Son temas bien interesantes y te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual_tv y mi cuenta personal, @Mandy Mesa. Damos inicio a las informaciones de arte y espectáculo con una lamentable noticia, y es que falleció Roberto Cavalli en Florencia. El mundo de la moda se tiñe de luto al perder a uno de sus nombres más emblemáticos, y es que el diseñador murió a los 83 años de edad este viernes después de una larga enfermedad. La prensa italiana así lo ha confirmado la noticia, diciendo que su pareja durante los últimos 15 años, Sandra Bergman Nilsson, madre de su hijo pequeño, ha estado a su lado al igual que el resto de la familia. La muerte del prestigioso creativo deja una larguísima carrera en el mundo de la moda, durante la cual hizo de sus increíbles creaciones llenas de estampados salvajes y su seña de identidad. Por el momento, poco más se conoce sobre las circunstancias del fallecimiento, que tiñe de luto los corazones de todos aquellos que conocieron a la persona y al genio. Pasamos a otras noticias, y es que Harry y Meghan desarrollarán 2 nuevas series con Netflix. El príncipe y su esposa están trabajando en 2 series de no ficción con la famosa plataforma digital, un programa de estilo de vida y otro sobre polo profesional. Así lo anunció su productora. La pareja, que rompió lazos con la monarquía británica en el 2020 y ahora reside en California, firmó un contrato y un acuerdo con la gigante de streaming ese mismo año para desarrollar múltiples proyectos. Hasta ahora la sociedad produjo la muy comentada Harry y Meghan, una serie documental de 6 episodios lanzada en diciembre del 2022. Por su parte, ambos proyectos se encuentran en las primeras etapas de producción y sus nombres y fechas de estreno se anunciarán en los próximos meses. Así lo dijo Archel Productions. En otras noticias tenemos que revelan el tráiler extendido de la película Gladiador 2. El estudio proyectó el adelanto en la CinemaCon, en la que se ve Paul Mescal como Lucius, sobrino del malvado emperador, que encarnó a Joaquín Phoenix en la primera película. En el video se puede ver a Mescal luchar en un coliseo lleno de rinocerontes, babuinos e incluso barcos de guerra romanos. El director Ridley Scott, quien dirigió la entrega original, expresó que posiblemente más extraordinaria que la primera. También dijo que la cinta fue recibida con un entusiasmo en CinemaCon, la reunión anual en la que los estudios de Hollywood muestran sus próximos títulos a dueños y administradores de salas de cine de todo el mundo. Ahora seguimos con más, y es que Scary Movie se reiniciará en una nueva franquicia. La producción ha anunciado una asociación con el renombrado productor Neal Moritz, conocido por su trabajo en la franquicia Rápidos y Furiosos, para revivir la franquicia inactiva. La nueva entrega comenzará a filmarse en el otoño del 2024 y se espera su llegada a los cines en el 2025. Aunque la serie generó 5 películas anteriores, cesó en el 2013. Sin embargo, el género de terror sigue siendo
una fuerza importante en la taquilla, con películas como 5 noches con Freddie y Smile y Megan, atrayendo a grandes audiencias que proporcionan abundante material para el equipo de Scary Movie. Puede parodiar, y recordemos que este es el reinicio que también de la marca, la primera asociación entre Paramount y Miramax, el estudio detrás de la franquicia cinematográfica original. Y en más noticias relacionadas al cine, le contamos que la película de las Tortugas Ninja en action real está en desarrollo. La historia de estos superhéroes regresan al cine con una nueva película que ya está en desarrollo. Sin embargo, esta vez tendrá un estilo diferente, pues será con imágenes y actores reales y será clasificación R, es decir, que no será para niños. Esta nueva cinta explorará una triste y aterradora historia. El escritor de la nueva película de las Tortugas Ninja Mutantes será el guionista Tyler Burton Smith, quien elaboró la trama de las producciones Bo Kills War y la cinta más reciente Chucky. Mientras tanto, el productor será Walter Amada. De acuerdo con lo revelado por el medio The Hollywood Reporter, la nueva película de acción real de estos héroes de alcantarilla estará basada en el cómics Las Tortugas Ninja, el último running publicado en el 2020. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizarnos en distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, hemos concluido con la primera emisión del noticiero de Televen por el día de hoy. Vamos a dejarles nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que sigan en contacto con nosotros. Como siempre, iniciamos con X, @el_noticiero, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal también son importantes y se las recordamos, @canal Piso Televen en X y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y por supuesto, descargue nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo totalmente gratis para que disfruten de tu canal favorito desde cualquier lugar en el que te encuentres. Bueno, otra vez mañana, muy temprano, siempre después del himno nacional, sigan en sintonía de Televen, tu canal.